tema del diplomado, a las experiencias que tenga el docente y pues asimismo las experiencias que tengan los compañeros que podamos compartir pues en la clase. Excelente, Carlos. Entonces vamos, bienvenida a ti y a todos las demás personas que están conectadas. Entonces ya al finalizar la sesión, pues daremos espacio para que sigamos con el tema de las presentaciones, ¿vale? Entonces vamos, mis estimados alumnos, a colocarnos en contexto, ¿cierto? Porque este es un diplomado en gerencia de comercio exterior y vamos a colocarnos en ese contexto que tenga relación a para dónde va nuestro país y cuál es ese propósito que tiene la internacionalización dentro del plan que tiene el gobierno nacional, ¿vale? Y primero que todo tenemos que hablar del concepto de lo que es la internacionalización y qué mejor que escuchar o si escuchar un concepto de una persona como María Claudia Lacutir, una persona con una alta experiencia en temas de comercio exterior, negocios internacionales. No sé si ustedes la han escuchado previamente a ella. Ella fue en su momento la presidenta de ProColombia, fue la ministra de Comercio, Industria y Turismo y en estos momentos es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, ¿vale? Entonces vamos a leer lo que ella nos menciona respecto a lo que es la internacionalización. Entonces ella dice que Colombia tiene oportunidades que puede desarrollar, ¿cierto? Y los empresarios deben apostar por más exportaciones y eso es algo totalmente cierto, ¿cierto? Tenemos una industria local fuerte, más sin embargo, dentro del objetivo y la meta del gobierno nacional con las empresas colombianas, pues no siempre las empresas ven como viable o no se animan a realizar esos procesos de exportación y esos procesos de internacionalización. Entonces ella dice además que tenemos que lograr que los empresarios tengan estrategias de exportación. ¿Por qué dice esa ella? ¿Por qué menciona eso ella? Porque muchas veces estas exportaciones se hacen de manera esporádica, muchas veces no son planificadas por los empresarios, sino que realmente no se convierten en parte de esa visión que debe tener toda organización acá en Colombia. Entonces, ella dice que tengan estrategias de exportación, pero que no sean por reacción o por excedentes o por la tasa de cambio, sino fruto de una estrategia. Entonces, si ustedes ahorita están pendientes de las noticias, verán que nosotros estamos en procesos de devaluación, ¿verdad? Entonces, cuando se cambia, se hace la conversión, ¿cierto?, entre dólar y peso, actualmente la TRM puede estar en 3.800, 3.900 pesos. Cuando eso pasa, claramente va a ser beneficioso para aquellas empresas que quieren exportar, ¿vale? Porque al ser el cambio, por esos mismos dólares van a recibir pues mayores pesos, pero ni siquiera por ese motivo es que los empresarios en Colombia se atreven a realizar, a lanzarse al agua para conquistar los mercados internacionales. Entonces, para que tengamos en cuenta este primer concepto de internacionalización que dice María Claudia Lacutir. ¿Listo? Entonces, sigamos hablando de internacionalización y el por qué internacionalizar las empresas. ¿Listo? Entonces, hablemos primero de ponerse al corriente de las innovaciones en su sector a nivel global. Entonces, en este mundo en el que nosotros estamos viviendo actualmente, donde la apertura comercial no solamente es importante para Colombia, sino para el resto de países, ¿cierto? Que están inmersos en este mundo globalizado, claramente las empresas colombianas tienen que estar pendientes de lo que está pasando no solamente en el mercado local, sino también en los mercados internacionales. Por eso es que debemos apostarle a esos procesos de internacionalización. Claramente el incremento de las ventas, ya que no solamente estaremos vendiendo en el mercado local, ¿cierto? Donde hay 50 millones de habitantes, sino que estaremos apostando por diversificarnos y ya no solamente generar ventas a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces les hago aquí una pregunta, mis estimados alumnos. ¿Ustedes saben y conocen o tienen conocimiento de cuántos acuerdos de libre comercio tiene firmados Colombia a la fecha que estén vigentes? ¿Quién me puede colaborar con esa respuesta?
Acuerdos de libre comercio que tenga firmados Colombia a la fecha. ¿Quién me colabora con esa respuesta, por favor? ¿Quién sabe? ¿Alguno sabe? TLC 17, firmados. profe. ¿Cuál? ¿Cuántos? 17. Es correcto. Esa es la respuesta correcta. ¿Y tienes algunos presentes de los acuerdos que nosotros tenemos firmados? ¿Con Con qué? el CAN, Sí, Mercosur, creo que algunos países de Latinoamérica también. es correcto. Son 17 acuerdos de libre comercio que nosotros tenemos firmados y los tenemos totalmente diversificados. Entonces tenemos con América Latina, tenemos, ¿cierto? Comunidad Andina de Naciones, como lo acabo de decir aquí nuestro compañero. Tenemos TLC firmado con los países que integran Alianza Pacífico. Tenemos TLC firmado con los países que integran el Mercosur. Entonces, si vamos subiendo un poquito, tenemos TLC firmado con México. Si seguimos subiendo un poquito más con Estados Unidos, con Canadá, nos vamos a Europa, con la Unión Europea, con los países que integran el EFTA, ¿cierto? Si seguimos avanzando más, tenemos TLC firmado con Corea del Sur. Entonces, ustedes se darán cuenta de la diversificación de mercados que tenemos. Ahora, mis estimados alumnos, lo que tenemos que hacer es aprovechar esas oportunidades de negocio que tenemos en el exterior. Ahora dice, adaptar lo que se sabe hacer a las necesidades del mercado. Ahora, ustedes se darán cuenta y a lo largo del diplomado, ¿sí? Que una cosa es vender en Colombia y otra cosa es vender al exterior, ¿cierto? Entonces yo necesito adaptarme a lo que está necesitando precisamente ese mercado que está por fuera de nuestro país. Generar economías de escala. Entonces tengamos acá en cuenta en este punto que entre más volumen, ¿cierto? De producto yo venda, ¿cierto? Voy a lograr generar una reducción en los costos. Ahí en ese punto yo estoy generando economías de escala. Ganar competitividad y relevancia en el mercado local. Claramente, aquellas empresas que logran exportar, claramente tienen una mejor percepción, ¿cierto? De aquellas empresas que no lo hacen, porque cuando yo vendo al exterior, quiere decir que yo he logrado cumplir no solamente con lo que me pide el mercado local, sino lo que me piden los mercados internacionales. Claramente ahí lo que voy a hacer es fortalecer la marca de mi empresa. La diversificación del riesgo, entonces situaciones como las que estamos viviendo actualmente, mis estimados alumnos, de un poco de zozobra con lo que ha pasado con el tema del COVID-19 para todos los empresarios acá en Colombia. Entonces, no solamente quedarse con el mercado local, ¿cierto? Sino mirar diferentes mercados, ¿cierto? Que en este caso son los mercados internacionales, con el fin de poder mitigar el riesgo. Globalización y perdurabilidad. Entonces, yo les estaba comentando a ustedes que claramente estamos en un mundo globalizado y solamente aquellas empresas que logran reinventarse, que logran generar esos valores agregados, son las que van a perdurar a lo largo del tiempo. Generación de alianzas estratégicas, tanto para procesos de importación como procesos de exportación, mayor cobertura de situaciones adversas y claramente el incremento de oportunidades, ¿cierto? Entonces nos decimos nuevamente, tenemos 17 acuerdos de libre comercio firmados. Ahora nosotros tenemos que hacer es aprovechar esas oportunidades que hay en el exterior. Ahora les dejo esta pregunta para que ustedes la piensen 2 minutos, 2 minuticos y la vamos a socializar. ¿Cuáles son los miedos al realizar un proceso de internacionalización? Entonces, por favor, piénsenla 2 minuticos mientras que traigo un vasito de agua y ya empezamos a comentar las respuestas de ustedes.
Bueno, chicos, ¿cuáles son los míos a realizar un proceso de internacionalización? ¿Quién quiere participar? A, a ver, Jorge, te escucho. Bueno, pues yo creo que uno de los grandes, no sé si miedo o barrera en este caso, podría ser la del idioma, ¿no? El idioma de Sí, pronto con aquel país con el cual se quiera comenzar un proceso de exportación o de comercialización. es correcto. Entonces, ya que tú lo mencionas, Jorge, ustedes, no sé si alguno de ustedes esté trabajando en temas de comercio internacional. ¿Alguien está trabajando ahorita en temas de comercio internacional? Sí, ¿Alguno? sí, sí, señor. Jorge, ¿en dónde Sí, trabaja? señor. Yo trabajo en un laboratorio farmacéutico veterinario ¿Y qué y haces pues allá? yo manejo todo el tema de exportaciones. Entonces, Y- pues allá manejo todo el proceso de exportación prácticamente desde que llega el pedido del cliente en el exterior hasta que se hace el reintegro de las divisas. Perfecto. ¿Y Carol qué hace? Hola, profe, buenas noches. Yo bueno, en el momento me encuentro trabajando en un agente de carga. Nosotros Sí. manejamos todo el tema de importaciones y de exportaciones. O sea, le manejamos toda la carga a los clientes finales. Bueno, y si estamos hablando de importaciones, ¿qué orígenes manejas? Sí, orígenes. ¿De dónde Sí, traen la carga? Lo que tú estás manejando. pues Asia, Sí, eh, no, de varias partes del mundo, la verdad, Canadá, Estados Unidos, Perú. eh, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, como nos dice Carol y nos dice Jorge, cuando hablaba del tema del idioma, claro que es muy importante y todas aquellas personas que nos dedicamos a esta profesión, el tema del inglés es fundamental, ¿cierto? Porque normalmente, pues no siempre pasa, pero podemos toparnos con que empezamos a exportar e importar con países que no son hispanoparlantes. Entonces, en el caso de Carol, que está manejando Asia, ¿cierto? Y toda la información que le manda, le envía a la gente, ¿cierto? Allá en Asia es en inglés. Claramente nosotros tenemos que tener una base. Lo mismo en el tema de Jorge. Entonces, es correcto, mis estimados alumnos, el tema de no conocer el idioma o no conocer la cultura, ¿cierto? Genera un miedo, genera un choque y por eso es que muchos de los empresarios de alguna manera dicen, no, el proceso de internacionalización no es para mí, pero de igual manera, pues nosotros tenemos que cambiar el chip, ¿cierto? Y arriesgarnos. No siempre nosotros tenemos que arrancar con países, ¿cierto?, en donde estén hablando inglés. Sí, hay empresas que arrancan su proceso de internacionalización de una manera muy sencilla, como lo puede ser con los países que integran la comunidad andina de naciones. Pueden arrancar por ahí, ¿cierto? Pero que el tema del idioma y de las barreras culturales no sean un impedimento para poder avanzar en ese proceso de internacionalización. Me estaba levantando la mano. ¿Quién? ¿Me está levantando la mano? ¿Quién quiere participar? Que encienda su... Eduard, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Hola, Eduard, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Profesor, de acuerdo a la pregunta, creo también que puede ser un tema de confianza, porque una empresa colombiana que esté pensando en internacionalizarse puede tener el miedo de que no sabe con qué comercio se va a encontrar en otro país, ¿no? O en otra zona. Entonces, no sabe si va a encontrar clientes, si se va a encontrar eh, muchas paredes por las que tendrá que pasar. Entonces, ese es de pronto ese miedo y esa confianza también, que los colombianos en general tenemos ese problema de que a veces no nos arriesgamos y entonces es algo como de cultura nuestra también, que nos impide de pronto dar ese paso. Perfecto, Eduard, muy cierto. ¿Carol quiere complementar algo? Carol está levantando la manita. Carol, te escuchamos. Carol está por ahí. Sí, señora, te escuchamos.
Que digamos, similar a lo que le decía el compañero, sí considero que es más un tema cultural de que en especial los colombianos o la parte de Latinoamérica no está como muy acostumbrada a arriesgarse por miedo al tema del fracaso y en este caso de internacionalización, pues que no se genere, no sé, un posicionamiento o algo por el estilo. Entonces sí va a complementar lo que acaba de decir el compañero, de pronto en ocasiones es algo más de confianza y de arriesgar. Listo, entonces, muy cierto lo que ustedes dicen y nos vamos a devolver a lo que dice María Claudia Lacutier, ¿cierto? Para poder ser exitosos, ¿cierto? En ese proceso de internacionalización, porque se los digo, internacionalizar no es fácil. Es un tema que hay que estudiarlo mucho, hay que prepararse mucho, ¿cierto? Y como lo que dice ella, eso tiene que ser fruto de una estrategia, ¿vale? Entonces, importante lo que están haciendo ustedes porque ustedes se están formando, ¿cierto? En temas de comercio exterior para poder apoyar diferentes empresas del país. Entonces, entre uno más esté formado, más esté preparado, pues digamos que esos miedos, esos temores al fracaso, de alguna manera se van a disipar. Entonces, la importancia de la labor que ustedes están haciendo al prepararse con el fin de tener el conocimiento para poder aportarlo a aquellas empresas que quieran internacionalizar sus bienes o servicios. Vamos a hablar acá de lo que está pasando actualmente, ¿listo? La importancia de la internacionalización que va enrutado al camino para reactivar la economía. Yo imagino que ustedes habrán escuchado eso últimamente en las noticias, en lo que es el presidente, en lo que es el gobierno, de que en medio de toda esta pues, situación compleja y difícil, ¿cierto? De año y medio que ha venido pasando con la economía de nuestro país, ¿cierto? Pues son muchas las soluciones y alternativas que tiene que buscar el gobierno nacional y una para generar esa reactivación económica es realizar el proceso de internacionalización que van a generar el incremento de ventas, diversificar el riesgo, etcétera, 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 que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué está pensando ahorita el gobierno nacional y en dónde se está enfocando y cuáles son sus tres ejes? Sus tres son los bienes, el turismo y los servicios, ¿vale? Entonces, a través de las diferentes, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? Generar diferentes estrategias con el fin de que hacer procesos de importación y exportación sea menos difícil, porque digamos que algunas de las cosas que las personas les da como temor, ¿cierto? Aparte de que no haya esa seguridad para hacer esos procesos, es que se empiece a mencionar que es difícil hacer un proceso de importación o un proceso de exportación. Entonces, ahorita lo que estás buscando el gobierno nacional, ¿cierto? A través de diferentes estrategias, es facilitar los procesos. Ese es el gran reto que tiene el gobierno, ¿cierto? Con el fin de incentivar de que más empresarios colombianos, ¿cierto? Se atrevan a querer, ¿cierto? Y a querer a realizar tanto una compra o una venta internacional. Entonces, no sé si de pronto las personas que trabajan en comercio exterior me digan actualmente ustedes cómo ven los procesos, si son fáciles o son difíciles. ¿Qué dicen ustedes, las personas que están trabajando ahorita en comercio? ¿Cómo ven el tema de los procesos? ¿Alguno que quiera participar, Jorge o Carl? Que nos digan ustedes ahorita cómo el tema de los procesos. Pues Profe, la pues, verdad, profe, yo considero que es como un tema de tener un poco de experiencia en exportando o importando. Para una empresa que lleve bastantes años en ese campo, pues va a ser algo sencillo. Para una persona que esté comenzando, puede ser algo complejo, pero a nivel general, también considero que no es tan difícil, pero es Sí, de conocimiento. perfecto. ¿Y qué dice Carol? Iba a participar, ¿verdad? eh, iba a decir algo similar, pero pues Sí, adicional considero que ahorita el país he visto que genera mucho el tema de incentivos, tanto para el tema, bueno, principalmente para el tema de exportación, pues
por lo que nos dice el profe, es como una reactivación económica. Entonces, al generar como esos incentivos, la empresa que quiera realizar esa actividad se arriesga un poco más. Perfecto, Carlos. Entonces ahí vamos bien, ¿cierto? Pero este es un país de muchos trámites y de hecho en tema del comercio exterior sí que es la tramitología es muy amplia y entre más se acorten esos trámites, ¿cierto? Entre más ágiles, más sencillos sean los procesos, seguramente más empresarios se van a lanzar al agua. ¿Listo? El gobierno nacional, y ya lo vamos a ver más adelante en unas noticias que yo tengo, está trabajando mucho en el tema de diplomacia sanitaria con el fin de que muchos de nuestros productos puedan ingresar a mercados internacionales, ¿vale? Entonces acá en este punto vamos a tocar el tema de las condiciones de acceso. Entonces acá nosotros tenemos una regulación interna, ¿cierto? Tanto para sacar como para ingresar los productos. Pero enfoquémonos hoy en el tema de exportaciones. Cumplimos esa normatividad en Colombia, ahora tenemos que cumplir esa normatividad en los países que vamos a llegar y muchas veces no es fácil poder lograr cumplir los requisitos que nos están colocando en el exterior. Entonces aquí es cuando las diferentes entidades del gobierno, ¿cierto? Como lo son los ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, las diferentes embajadas en los diferentes países, empiezan a hacer esa gestión con el fin de que nuestros productos puedan llegar a los mercados internacionales. Entonces, un ejemplo acá tenemos el tema del aguacate Hass, ¿vale? Que ahorita, pues ustedes han medio leyendo noticias, pues es un grupo, es un producto que se está posicionando muy bien en el exterior. Un mercado en el que nosotros queríamos llegar era Estados Unidos. Por el sinnúmero de normas que tenía, pues que tiene ese país, para Colombia era imposible poder exportar un contenedor de aguacate Hass. Y ahí, en ese punto, fue la buena gestión que hizo en su momento el expresidente Juan Manuel Santos, ¿cierto? Que hizo toda esa labor junto con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que lograron facilitar de que Colombia pudiera exportar su primer contenedor de aguacate Hass. Y de ahí, de a poquito, nosotros estamos posicionándonos en ese mercado. Actualmente nuestro principal comprador a nivel internacional son los Países Bajos, pero pudimos lograr ingresar a los Estados Unidos. Entonces es muy importante esta gestión que está haciendo el gobierno para permitir la accesibilidad de nuestros productos en el exterior. Y finalmente, algo que creo yo, y me comentarán nuevamente las personas que están trabajando en comercio exterior, es el tema del régimen sancionatorio. Digamos que eso es una meta y algo que tiene que trabajar el gobierno nacional, ¿cierto? Porque los que estamos metidos acá en este cuento nos daremos cuenta de que a uno lo pueden sancionar por cualquier cosa, ¿cierto? Y las sanciones económicas son desmedidas por la falta que se está cometiendo, porque muchas veces la falta que se comete es porque por ignorancia pura, ¿cierto? Así como lo dice el texto, por cuestiones sustanciales y no por cuestiones de forma, ¿cierto? Y el más mínimo error y te cometen y te meten una sanción gigantesca, ¿cierto? Entonces, el tema de las sanciones es algo que las personas que quieren importar y exportar lo empiezan a escuchar desde el principio y dicen, bueno, pero es que si yo llego a cometer algún tipo de error, me van a sancionar, ¿cierto? Entonces, aquí claramente es muy importante la gestión y la ayuda que brinda, ¿cierto? En este caso, el agente de aduana, el agente de carga, pero claramente el gobierno nacional tiene la meta, ¿cierto? De claramente se va a incentivar de que las empresas hagan estas operaciones, ¿cierto? Si las sanciones, pues, si ese régimen sancionatorio no es tan fuerte, ¿cierto? Por tal vez causas que son menores como tal. Claramente hay unas faltas que toca sancionar, ¿cierto? Pero tal vez hay unos errores que tal vez en este caso quien está operando la normatividad debería ser mucho más lapsa con el fin de permitir de que más empresarios puedan ingresar, ¿cierto? O atreverse a realizar procesos de importación como exportación, ¿vale? ¿Qué otra cosa tiene que estar solucionando el gobierno nacional para incentivar la internacionalización? Internacionalización hablamos de importaciones y exportaciones. La problemática interna del país.
Entonces, en el caso puntual de Carol, que trabaja como agente de carga, y en el caso mío, que yo estoy coordinando importaciones, ese tema, con todo lo que pasó con la pandemia y con el tema de los paros, el tema de traer mercancía desde Oriente ha sido un problema, pero un problema terrible, problema tenaz para los importadores por el incremento de los costos, por temas aquí internos, con temas de bodegaje, de dónde llega la carga. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo con varias empresas asesorándole las importaciones, cuando pasó este tema del paro, entonces que la mercancía no podía llegar a Buenaventura, sino que tenía que llegar a Cartagena. Entonces fueron un sinnúmero de situaciones que se han venido presentando, que ya de a poco se vienen normalizando, aunque creo, aunque he escuchado las noticias que hoy también tuvimos el tema de los paros, que situaciones como estas pues van a limitar el tema del comercio exterior como tal. ¿Sí? Entonces hemos vivido un año complejo, difícil en el área logística, con fletes altos, con situaciones que nosotros nunca habíamos vivido desde el orden nacional. Entonces, la importancia que el gobierno nacional precisamente coloque todo en orden con el fin de que los flujos de comercio exterior pues vuelvan a la normalidad como venían antes del 2019. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Yo no sé si Carol nos quiere comentar algo de cuál ha sido su experiencia con el tema, pues ella que está trabajando en un operador logístico, con el tema de los fletes y con el tema del tránsito de mercancía. Sí, profe, pues la verdad ahorita el flete está bastante, o sea, pues bastante elevado, pues por todo el tema y la situación. Pues ahorita también en Asia porque también hay bastante congestión en puertos, o sea, antes de llegar a Colombia hay bastante, o sea, tengo varios ejemplos, digamos, cuando estuvimos también en el paro, que tengo cargas que todavía ni siquiera han podido arribar Sí, porque les ha tocado hacer bastantes conexiones y pues el tema de cambio también de puerto de llegada también es bastante complejo, pero sí está muy crítica la situación, es bastante difícil y pues los clientes no comprenden como la situación. no está fácil, ¿no? Está bien complicado como tú lo mencionas y al final el cliente no lo entiende y es que no es fácil, Carol, porque es que en verdad uno planifica unas cosas, pero es que nadie se imaginó que esto iba a pasar, ¿no? Uno tiene planificado unas cosas en cuanto a tiempo, en cuanto a tiempo y costos. Sí. Y realmente en este año todo salió al revés, ¿no? Sí, la Entonces, verdad es que, digamos, ese tema del paro también nos, o sea, nos jodió todo porque los clientes tenían como un estimado de arribo, las cargas no llegaban, llegaban como, bueno, no, ni siquiera, hay cargas que ni siquiera han llegado, o sea, se estima como a un tiempo, digamos, por ejemplo, de China a Buenaventura, pues son máximo como 45 días, cargas que se tomaron casi, no sé, como 100 días por bajito, ¿no? Porque pues, sí. realmente habían cargas que, o sea, como te comentaba, no hay cargas que ni siquiera han llegado. Entonces el cliente, pues obviamente son costos, porque tiene su cliente final, o sea, es el cliente del cliente del cliente. Entonces, pues uno sin saber cómo, pues también darle manejo, ¿no? Entonces es eso, pero nuevamente el importador no entiende y también hay que, también, o no entiende y hay que entenderlo, ¿no? Pues porque el importador es, pues es, entre comillas, ajeno a eso, ¿cierto? Y obviamente está generando muchas pérdidas. Entonces es una situación difícil, complicada, pero digamos que en este tema de internacionalización y de reactivar, aquí es cuando el gobierno nacional tiene que tomar las medidas suficientes con el fin de poder generar el orden en el país, ¿cierto? Y podamos nuevamente reactivar nuestra economía. Y claramente el tema de los puertos es fundamental, y sobre todo el puerto de Buenaventura, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que mucha de la carga, pues toda la carga de Asia llega por ahí. Entonces, aquí es cuando el gobierno nacional tiene que darle una pronta solución a todos estos temas, ¿vale? Hablemos de la exportación de bienes. Entonces, ¿qué tiene pensado el gobierno nacional para este 2021 que ya estamos casi próximo a entrar en la etapa final? ¿Listo? Dice acá, quiere lograr admisibilidad de 8 productos a 14 destinos, de los cuales ya ha alcanzado 3.
Chile, Corea y la región de Macao en China. Aguacate Hass fue aceptado en Chile y Corea del Sur. Entonces, nuevamente, el aguacate Hass es una apuesta grande que tiene el gobierno nacional, ¿cierto? Y realmente la apuesta va, que no solamente son en mercados como Europa, en donde se está vendiendo bastante bien, como yo les mencioné, Países Bajos, Holanda y España son nuestros principales compradores, sino que se está viendo el potencial en el mercado asiático, tanto en Corea como en China, como en Japón, está empezando a ingresar este producto, ¿cierto? Entonces aplaudimos ahí la buena gestión que está haciendo el gobierno nacional para la admisibilidad del producto. ¿Listo? ¿Qué otras apuestas tenemos? Dice acá que el suero fetal bovino que se espera llegue a Uruguay, las hortensias a Brasil, el grano de café colombiano a Paraguay, la naranja a Chile y la semilla de cannabis a Argentina. Entonces, nuevamente tengamos presente que cada producto es un universo totalmente diferente y cada país tiene sus reglas de admisibilidad. Entonces, es muy importante poder cumplir esos requerimientos con el fin de no perder esas oportunidades en estos países. Hablemos un poco de la exportación de servicios que a través de esta situación que nosotros hemos vivido, ¿cierto? Con el tema de la pandemia, como bien lo dice José Manuel Restrepo, que en su momento era el ministro de Comercio, Industria y Turismo y actualmente es el ministro de Hacienda, pues es un sector que ha tenido mucha mayor resiliencia porque tenido en cuenta que la comercialización de productos pues se vino a menos, ¿cierto? El tema de los servicios se disparó y usted claramente lo puede ver con el tema del crecimiento que han tenido las diferentes plataformas electrónicas y lo que es el comercio electrónico como tal, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos grandes jalonadores de las exportaciones, ¿cierto? Que se pretenden de que vayan creciendo constantemente pues en este 2021. Tenemos el sector del BPO, con 301.4 millones, ¿cierto? Software y servicios TI con 164.4 millones. Dice aquí los cuales tuvieron un crecimiento del 114% y 1% respectivamente en comparación con el 2019 que fue antes de la pandemia. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo los servicios están jalonando actualmente más que los bienes para la reactivación económica de nuestro país. Dice aquí como último dato que los servicios de salud llegaron a los 45 millones en ventas internacionales y la producción audiovisual en 43 millones. ¿Listo? Y ahora acá, mis estimados alumnos, un sector que realmente ha sido que fue uno, yo creo que uno de los más golpeados por el tema de la pandemia, que fue el sector turismo. Entonces, quiero que alguien me participe y me diga por qué creen que el turismo fue tan duramente golpeado con el tema de la pandemia. ¿Quién quiere levantar la manita? Levante la manita y participe. ¿Por qué el turismo fue altamente golpeado? Lady, te escuchamos. Profe, porque lastimosamente durante la pandemia muchas cosas se tuvieron que cerrar y ya no se podía manejar el mismo aforo que se manejaba anteriormente de personas. Sí, Entonces, muchísimas agencias de viaje tuvieron que cerrar primero porque se cerraron hoteles, se cerraron islas, se cerraron muchas cosas y ya cuando fueron reactivando para ellos poder como medio lograr reactivar un poquito el turismo, les tocó ya manejar cierta cantidad de personas, el cual pues tampoco era mucho como el tema de su ganancia y el flujo de personas que iban a tener en el turismo. listo, perfecto. ¿Y cuál crees tú, Lady, que es el gran reto que tiene este sector para que las personas vuelvan a viajar? ¿Cuál crees que es el gran reto que se tiene para reactivar el turismo en el país? ¿Generar qué, creerías tú? Yo creo, profe, que pues seguir manteniendo las medidas, pero sobre todo cómo poder ampliar sus espacios o cómo poder ampliar el tema
¿cómo lo diría yo? Sí, como el tema de sus reservas o demás para que esto se vuelva a reactivar, porque obviamente pues por el gobierno no está aprobado que pues se pueda seguir manejar como normalmente venía manejándose. Entonces sí es un reto bastante grande ahorita para todas las empresas de turismo poder mantenerse y volver a subir con este tema de la pandemia. Perfecto. Eduard, ¿qué va a comentar? Eduard, te escuchamos. Esto, profesor, pues, de acuerdo con la pregunta, yo creo que inicialmente ellos fueron muy afectados porque, pues, como este cuento del COVID nos cogió a todos de sorpresa prácticamente y nos tocó, pues, improvisar a todos. Entonces, ellos tuvieron que empezar a priorizar de pronto lo que era la vida en sí de las personas. Entonces, creo yo que una persona puede fácilmente vivir sin pasear, sin viajar. Sí, Es algo primordial para guardar la vida de las personas, no es algo primordial. Entonces, yo creo que en cierta forma, de pronto por eso también como que tanto al Estado como a la misma sociedad tuvieron que como dejarlo de lado y más bien priorizar lo que era poder ir a un supermercado, que considero yo que pues es mucho más vital que poder hacer turismo. Entonces, por ese lado, yo creo que de pronto fue por eso también que tuvieron que dejar de lado un poco todo lo que es el turismo. Y de pronto también considero que como un reto o una estrategia que puede tomar el sector turismo es también estimular o motivar eh, lo que es el cuento de la vacunación, ujú, porque estando todo el país vacunado y obviamente si toca también seguir con todo el cuidado de la bioseguridad y de la limpieza y todo este cuento, de pronto se le puede abrir más fácil las puertas. El Estado, el gobierno va a dar más pases para que las personas podamos viajar y volver a reactivar ese turismo que ya se venía dando desde el 2019. perfecto, Lady Edward. Muy correcto lo que ustedes mencionan. Yo creo que el gran desafío que se tiene es recuperar la confianza de los viajeros, ¿cierto? Que uno se sienta seguro nuevamente cuando uno está haciendo un viaje. Yo no sé cómo será el caso puntual de ustedes, pero en el caso mío, nosotros acá con mi esposa, sí, nosotros nos cuidamos mucho. De hecho, de hecho creo que desde hace año y medio poco interactuamos, la verdad. Y no hemos salido a viajar. Nosotros hemos querido esperar, esperar, esperar. Y sobre todo, como bien lo decía Eduard, con el tema de la vacunación. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, nosotros mañana nos aplican la segunda dosis de la vacuna. Ya uno vacunado, uno como que se siente más tranquilo, ¿no? Cuando uno está vacunado, a medio que, como lo decía Eduardo, más personas se vacunen, pues digamos que de alguna manera, pues llega esa norma, esa normalidad, ¿cierto? A todas las personas para reactivar lo que había sido un éxito hasta el 2019, que era la visita a viajeros nacionales y del exterior, ¿vale? Entonces seguimos en el gobierno nacional sigue digamos, con esas campañas, ustedes ya pueden ver cómo se está incentivando, ¿cierto? Para que muchas personas puedan viajar, pues a medida que van bajando esa regulación con el tema del COVID, pues la gente se va sintiendo más segura y lo más importante es que pues se logre reactivar, ¿cierto? Un sector que es muy importante para nuestro país como tal. ¿Listo? Ahora, mis estimados estudiantes, y aquí vemos lo que está haciendo el gobierno nacional, ¿cierto? Tanto para bienes, servicios y turismo, ¿cierto? Ahora nosotros como empresarios, como estudiantes, ¿cierto? Tenemos que ir preparando el camino hacia la internacionalización porque es un camino que no siempre es fácil, ¿cierto? Pero entonces, como no es sencillo, pues hay que prepararnos, ¿cierto? Y hay que tener una estrategia para que posteriormente se estén dando los frutos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que preguntar un empresario, ¿cierto? Cuando va a arrancar su proceso de internacionalización es que, ¿qué hace falta para exportar? Y aquí estamos hablando del diagnóstico empresarial
en donde la empresa empieza a revisar las diferentes áreas de su compañía y evalúa si está preparado o no para ingresar a mercados internacionales. ¿Qué se quiere exportar? Entonces, una empresa tiene diferentes gamas de productos, no necesariamente tiene que arrancar la internacionalización con todas, sino posteriormente, después de de haber realizado un estudio de mercado, ¿cierto? Va a mirar con cuál de esos productos o esos servicios va a arrancar su proceso de internacionalización. ¿Listo? ¿Cómo se va a exportar? ¿Cierto? A través de qué modalidad de exportación se va a utilizar, ¿cierto? De qué manera se va a llevar, si va a ser una exportación directa, indirecta, si se va a montar una filial en el exterior. Eso es lo que se tiene que revisar y finalmente a dónde se va a exportar, ¿cierto? Entonces, si, como lo mencionamos anteriormente, si tenemos 17 acuerdos de libre comercio firmados que debería arrancarse por allá, ¿cierto? Se podría arrancar por esos países, ¿cierto? Seleccionar aquel a donde realmente se tenga pues la oportunidad de ser exitoso con ese bien o ese servicio. José, te escuchamos, que tiene levantadita la mano. José, te escuchamos. José, José, te escuchamos. José está por ahí. José. Listo, entonces José no está por ahí. Y vamos a hablar del líder de internacionalización, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con lo que ustedes van a encontrar en esta unidad 1 de liderazgo empresarial. Y más adelante les voy a dar la palabra a ustedes para que me hablen de los diferentes líderes, de los diferentes tipos de liderazgo, si ustedes están de acuerdo, pues de la perspectiva como yo lo veo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ese líder de internacionalización, ¿cierto? Aquella persona encargada, ¿cierto? Y nuevamente internacionalización hablamos de procesos de importación, exportación. Aquella persona que está encargada, ¿cierto? De esa área en específico, ¿cierto? Claramente creería yo que debe ser una persona interesada por la cultura y las costumbres ajenas, ¿cierto? Que no tenga como esos miedos, esos temores como lo hablábamos al principio, de interactuar, ¿cierto? Con el tema del idioma, con el tema de la cultura, sino que de alguna manera tenga esas ganas de querer aprender, ¿cierto? No solamente de la cultura local, sino de la cultura internacional, ¿cierto? Entonces, cuando uno está en este cuento del comercio exterior, ¿cierto? Definitivamente tiene que ser un buen comunicador. Entonces, como lo mencionaba Carol, creo que es sí, Carol, la persona que está trabajando en la agencia de carga, claramente uno tiene que comunicarse, ¿cierto? Entonces, si uno está trabajando con un agente de carga, se comunica con el importador, ¿cierto? Con el exportador, con el agente que está en el exterior, ¿cierto? Entonces, tiene que saber comunicarse bien, ¿cierto? Cómo habla, cómo escribe, porque no está constantemente mandando correos electrónicos, ¿cierto? Cómo se expresa. Y claramente uno tiene que ser, pues no necesariamente políglota, pero sí sería importante que tuviera, pues, esa aptitud, ¿cierto? Con el tema de los idiomas, porque constantemente nos estamos relacionando con el exterior, ¿cierto? Tiene que ser un motivador porque como lo vimos al principio, existen miedos, temores de por qué ingresar a mercados internacionales para importar, para exportar. Y usted se dará cuenta que toda aquella persona que quiere ingresar, si está importando, dice, qué miedo de que me van a robar la plata y que no me entreguen el producto, ¿cierto? Y si está exportando, qué miedo de que me vaya a ir mal, ¿cierto? Entonces tiene que ser una persona un motivador, ¿cierto? Que impregne esas ganas de conquistar los mercados internacionales y debe ser atrevido y prudente a la vez y paciente y ordenado. Yo creo que los que trabajamos en negocios internacionales, ¿cierto? Cuando uno está haciendo negocios en el exterior, tiene que ser paciente, tomar las cosas con calma, ¿cierto? Ser ordenado en cada uno de los procesos, ¿cierto? Y claramente cuando uno se abre a conquistar mercados, tiene que ser atrevido, pero saber hasta dónde puede llegar, ¿cierto? Al momento de realizar una negociación internacional, ¿vale? Entonces, esas son las características que yo saqué que debe tener un líder de internacionalización. Entonces, acá yo le doy espacio a ustedes, mis alumnos, para que según lo que ustedes, no sé si ustedes ya empezaron a hacer las lecturas de esta unidad, me hablen de los diferentes tipos de liderazgo y otras características que debería tener ese líder de internacionalización.
Entonces, ¿quién levanta la manito para que pueda participar? ¿Quién dijo yo? Características del líder de internacionalización o de liderazgo en general, que me quieran hablar del tema de liderazgo. Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Alguno? ¿Ninguno quiere participar? ¿Alguno? Jorge, Juan, Wendy, Carol, Jaime, Edward, Lady. Características de un líder de internacionalización. ¿Alguno que quiera levantar la manita? ¿Ninguno quiere levantar la mano? A ver, Juan Sebastián, te escuchamos. Bueno, profe, la verdad, yo no he leído ninguna guías, no Ah, sé la ok. verdad ni dónde están, pero ¿Tienes, digamos que... toca entrar en la plataforma, ¿no? Juan, Ok, ¿sí no, no, sabe? la verdad es que sí, la verdad es que no he tenido tiempo pues como para mirar detalladamente, sabía que hoy era la primera clase, pero pues no sabía de más, entonces pues ya me voy a poner como en eso. Pero digamos que sacando como conclusiones de qué características debe tener un líder, Sí, considero que la proactividad, la motivación y no sé cómo decirlo, pero eso de inspirar a los demás a que hagan su trabajo de una forma correcta, a conciencia, considero que tiene que ser una persona muy responsable y muy comprometida. Pues sería como pues las bases fundamentales. Esas son como las principales para mí, sin tomar en cuenta la lectura, la verdad, profe. perfecto, Juan. Vale. Entonces, ahora, mis estimados alumnos, claramente cuando estamos ingresando en un proceso de internacionalización, se tiene que reestructurar, tiene que haber una reestructuración de la organización, porque la internacionalización tiene que ser parte de la visión de la empresa. Entonces, no como lo decíamos en principio, tiene que ser algo, no tiene que ser algo que sea esporádico, ¿cierto? Que se dé sin una planeación previa. Entonces, tiene que ser parte de la empresa. Entonces, si es parte de la empresa, claramente tiene que haber una reestructuración. Muy importante la formación de ese departamento de comercio exterior que será encargado de realizar unas funciones específicas muy importantes para poder ser exitoso al momento de realizar esas compras o esas ventas internacionales. Entonces, ¿qué va a hacer ese departamento de comercio exterior? Analizar los mercados regionales y cómo funcionaría allí el modelo de negocio de la empresa. Entonces, no siempre, y se los experiencia propia que yo también soy exportador, no siempre los modelos funcionan, los modelos son muy cambiantes, ¿cierto? Hay veces que uno puede hacer una exportación directa, hay veces que uno tiene que hacer una exportación indirecta, hay veces que claramente uno tiene que montar la filial en ese país al que uno quiere llegar. Hay veces que uno puede contratar a un tercero, un distribuidor, para que pueda dar a promocionar el producto o el servicio. Entonces hay que mirar cuál es el modelo de negocio que va a funcionar. La investigación y la selección de los mercados internacionales, que es totalmente importante y vital. Más adelante, en sesiones posteriores, vamos a hacer diferentes ejercicios, ¿cierto?, de cómo encontrar mercados internacionales, ¿cierto? Velar por el financiamiento de los programas que se desarrollan en el exterior, comprender y luego orientar a la empresa sobre los tratados internacionales. Entonces es muy importante tener claro cada tratado internacional y que hay que empezar a investigar un poco más sobre ese TLC, porque cada TLC fue firmado de manera diferente y ver si la subpartida arancelaria de mi producto tiene preferencias arancelarias con ese país al que yo quiero llegar. Impulsar la promoción internacional de las empresas y sus productos o servicios. Acá en este caso les digo que, por ejemplo, en el caso mío, como experiencia propia, en entidades que promocionan el comercio exterior, ProColombia, la verdad, a nosotros nos ha apoyado bastante en el proceso de internacionalización de nuestra empresa. Más adelante también les comentaré cuál es el proceso de internacionalización que nosotros estamos llevando a cabo. Conocimiento del sistema legal local, sus aplicaciones y regulaciones en cuanto al comercio exterior. Entonces nosotros tenemos aquí una norma aduanera, una norma cambiaria, una norma tributaria, muy importante que tengamos el conocimiento de esta con el fin de no cometer errores y regular la distribución internacional, los canales utilizados. Más adelante veremos los diferentes canales de distribución, ¿cierto?
pues que se deben tener en cuenta al momento de realizar una venta internacional, ¿vale? Entonces, en ese proyecto de internacionalización, claramente tiene que haber una transformación de la empresa, ¿cierto? Porque ahorita se crea un departamento de comercio exterior, ¿cierto? El área de producción claramente también se tiene que transformar, porque no es lo mismo producir un producto para el mercado local, sino para el mercado internacional. Entonces, en tema de empaque, en tema de embalaje, en tema de etiquetas, entonces toca hacer esa adecuación con el fin de que yo pueda vender lo que me está exigiendo el mercado internacional, ¿cierto? El área de mercado y ventas también se tiene que transformar porque el perfil del cliente acá en Colombia es totalmente diferente al cliente, al perfil del cliente en el exterior. Más adelante, en próximas sesiones, vamos a revisar un poco más de eso y también el tema de área financiera, ¿cierto? Ya que voy a meter un poquito el tema de lo que es el tema de pagos a nivel internacional, ¿cierto? Y recibir esas divisas, yo qué tengo que hacer, ¿cierto? Con esas divisas que estoy recibiendo del exterior o cómo hago, qué tengo que hacer yo para hacer los pagos internacionales. Entonces acá nos daremos cuenta de que tiene que haber una reestructuración total de las empresas, ¿cierto? Con el fin de que puedan ser exitosas al momento de ingresar en los mercados internacionales. ¿Listo? Y finalmente vamos a mirar algo del diagnóstico de la internacionalización, ¿cierto? Aquellos aspectos que tienen que mirar las empresas con el fin de determinar si en este momento son capaces o no de ingresar pues, en el mercado internacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué tan lejos o cerca estamos de vender en el exterior? Entonces, en este diagnóstico de internacionalización nos podríamos preguntar lo siguiente. ¿Está capacitada para cumplir la normatividad legal de los países más exigentes? Entonces, aquellas empresas que hayan priorizado mercados como Canadá, Estados Unidos, Europa, ¿cierto? Que son los más exigentes en el tema de regulación. En este momento, mi empresa puede cumplir esa normatividad. Tiene el volumen de producción para suministrar a grandes clientes y eso pasa mucho, mis estimados alumnos, que tengo el producto, tengo la calidad, ¿cierto? Pero el cliente en el exterior me dice, yo necesito que me envíe 2 contenedores mensuales. Sí, pues en ese punto yo podría estar perdiendo el cliente. Puede adaptar su producto y servicios a las necesidades de mercados muy diferentes al mercado nacional. Entonces aquí la importancia de adaptarse a lo que está necesitando mi cliente del exterior. Tiene la empresa recursos para, para financiar la adquisición de materias primas o maquinaria que necesite para internacionalizarse. Claramente uno tiene que, para poder ajustar los procesos productivos, se necesita tecnificar, tengo los recursos financieros para poder tecnificarme, ¿cierto? Hacer esa transformación para poder vender un producto de calidad, ¿cierto? Puedo cumplir las barreras, en este caso existen barreras arancelarias y las barreras no arancelarias con el fin de poder cumplir acá en Colombia y cumplir en el exterior, ¿cierto? Y acá nos vamos ya a un tema de imagen corporativa, ¿cierto? Que sea agradable, ¿cierto? Que esté acorde a lo que está necesitando a nivel internacional, ¿cierto? Y si tengo un equipo cualificado para realizar ese proceso de internacionalización, ¿vale? Entonces, eso es lo que debo mirar en mi diagnóstico de internacionalización, ya que voy a elaborar una matriz muy sencilla, la matriz DAFO o DOFA, pues ustedes yo creo que ya la han escuchado pues en sin número de ocasiones, en donde tengo que hacer un análisis interno, ¿cierto? En donde yo voy a identificar las fortalezas y debilidades, ¿cierto? Que tiene en este momento mi empresa, ¿cierto? Pues con la meta de volver a esas debilidades en fortalezas posteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que revisar? Si tengo recurso humano con experiencia internacional y conocimiento de idiomas, entonces acá nuevamente el tema de los idiomas es muy importante. Si tengo un presupuesto y financiación para la internacionalización, acá es muy importante, mis estimados estudiantes, de que cuando uno está hablando de procesos de internacionalización, se cuente con un recurso económico, ¿cierto? Para poder conquistar esos mercados internacionales. Nuevamente el tema de la capacidad de producción y adaptación del producto. Y si tengo contactos en el exterior y acceso a la red comercial, porque puede ser que yo tenga un gran producto, ¿cierto? Que estoy comercializando acá en Colombia,
pero si yo no tengo una estrategia comercial definida en el exterior, claramente no se podrá dar a conocer un producto que puede ser que funcione en otros países. Entonces, aquí es cuando nosotros hacemos el ejercicio, ¿cierto? Y marcamos cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, apuntando de que esas debilidades en algún momento se puedan convertir en fortalezas, ¿vale? Y cuando hablamos del análisis externo, son aquellos factores que precisamente son de alguna manera ajenos a la empresa y dependen del entorno y al sector, pues, en el que está mi producto o servicio y a donde yo quiero ingresar, pues, a nivel internacional. ¿Qué voy a encontrar acá? Voy a encontrar tanto amenazas como oportunidades, ¿sí? Entonces, amenazas, por ejemplo, si estamos hablando del tema de Perú, ¿cierto? Que es un mercado cercano para nosotros, ¿cierto? Que si hablamos de procesos de internacionalización, claramente podríamos ingresar ahí, ¿cierto? Que hace parte de la Comunidad Andina de Naciones. Pero si ustedes ven la noticia y ven que un presidente de izquierda se posicionó precisamente para gobernar a este país, aquí se empieza a generar, ¿qué? Una amenaza, una incertidumbre, porque ya el empresario colombiano pues no sabe si ese presidente peruano, ¿cierto? Que en este momento es de izquierda, pues tiene una visión totalmente diferente del país. Entonces ahí se genera la amenaza de, bueno, ¿qué va a pasar con ese mercado al que yo estoy exportando? ¿Qué va a pasar con la inversión que yo estoy haciendo en ese país? ¿Listo? Entonces, eso hace parte de las amenazas, ¿cierto? Y respecto al tema de las oportunidades, tenemos la afinidad cultural y preferencia de los consumidores respecto a los productos o servicios de la empresa. Entonces, si hablamos de los países que integran, por colocar un ejemplo, Alianza Pacífico, ¿cierto? Que lo integran Chile, Perú, México y Colombia. Las relaciones con México son bastante buenas, son bastante cercanas, las importaciones y exportaciones están creciendo, hay una afinidad cultural, hay una oportunidad para seguir creciendo con ese país, ¿vale? Entonces, posteriormente, yo sigo haciendo mi matriz en donde voy incluyendo las oportunidades y las amenazas, ¿cierto? Y ver de qué manera nosotros como empresa podemos ir mitigando esas amenazas, ¿cierto? Y cómo de a poco las podemos convertir en oportunidades. Bueno, mis estimados alumnos, esto es el tema que tenía para traerles el día de hoy. Hoy arrancamos con en este diplomado en gerencia de comercio exterior. Este es como un abrebocas de lo que vamos a ver, pues vamos a estar viendo durante las 8 o 9 semanas, esperando de que el tema visto pues haya sido de mucho interés para ustedes. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes tengan comentarios, alguna cosa que me quieran decir antes de que finalicemos la sesión del día de hoy. Juan Sebastián, te escuchamos. Juan Sebastián. Creo que seguía con la mano levantada. Pero bueno, no, profe, agradecerle. Eh, la intención es aprender y reforzar temas que a lo mejor en algún momento de la carrera se vieron. Em, Nada, profe, básicamente eso. Perfecto, Juan Sebastián. Entonces recuerden ustedes, yo quiero que me confirmen si ya pudieron ingresar a la plataforma, si la saben manejar, si saben cómo es el tema con la plataforma. ¿Ya lo han hecho? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, profe. Profe, pues es Hola, la buenas primera noches. vez que yo entro en la plataforma, pero de hecho es algo fácil. Entonces, como que complique no tiene. Te quería hacer una pregunta. Tú iniciando dijiste que la actividad era para este sábado o para el otro, porque ahí dice 28, pero no sé si tú dijiste No, que hasta el otro. no, para este sábado. Ah, ok, listo, profe. Muchísimas gracias. Entonces, si quieres, miramos de una vez. Me confirman si están viendo mi pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman? Están viendo la Sí, señor. plataforma de Sí, la profe, CUT, sí. ¿cierto? Entonces, no, es que la verdad es muy sencilla. Yo creo que no tiene pierde, ¿cierto? Entonces, ingresan ustedes. Espérenme un momento que acá me sacó
Se meten a gerencia y liderazgo, ¿cierto? Gerencia, liderazgo, ya ingresan aquí a la actividad evaluativa número 1, liderazgo empresarial. Ya 2 personas me lo entregaron, ya califiqué una, me falta una por calificar. Vencimiento 28 de agosto del 2021, 11:55. Y si ustedes miran, ingresan, pues las actividades son bastante sencillas. Dice acá, realice un mapa conceptual indicando la definición y los tipos de liderazgo en el ámbito empresarial. Luego suba el archivo en la parte de ejercicio de activación en PDF. Adicionalmente, en el foro comente reflexionando acerca de qué tipo de líder se considera usted, ¿cierto? De sus propias características y razones de por qué este tipo de líder comente y socialice una de las respuestas dadas por un compañero del diplomado, ¿cierto? Entonces, ojo acá, usted va y coloca el trabajo en el PDF, ¿cierto? Pero usted, para que yo le ponga el 5, si usted le está apuntando al 5, tiene que ir al foro y contestar lo que menciona acá. ¿Listo? Es totalmente claro. Usted monta su trabajo, ya hizo una parte, ¿cierto? Posteriormente, usted tiene que ir al foro, ¿cierto? Foro de inquietudes. Usted coloca acá su participación en el foro, ¿cierto? Con la pregunta que le están haciendo ahí y listo. Y ya, si usted tiene, ustedes se darán cuenta que es un trabajo bastante sencillo. Si usted lo monta y participa, ¿cierto? Respecto al tema de las características del líder y le comenta a alguno de sus alumnos, pues usted ya cuenta de que puede tener claridad que pues usted va a tener una nota aún mejor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta respecto al trabajo o ya queda todo claro? No, profe, creo que todo claro. Profe, el comentario se hace ahí mismo en la plataforma. O sea, el comentario Pero de alguno de los... tienes que ir a donde dice foro de inquietudes y participación frecuente, de Ok, la unidad número 1. Ya no el foro de ok. presentación porque eso ya pasó. ¿Listo? Van a la unidad 1 y ahí hay un foro. Entonces, siguen las indicaciones de la actividad evaluativa, que es montar el trabajo, ¿cierto? Dejar ahí su comentario ahí respecto al tema de liderazgo y cuando un compañero deje su comentario, comentarle a él. Si yo me doy cuenta de que usted hizo eso, pues claramente usted se va a ganar un 5 porque el trabajo es muy sencillo de hacer, ¿vale? Entonces, ¿queda claro el tema de la primera entrega? Profe, una pregunta. Dime, Carol. ¿Hay algún dilema en que uno adelante varias actividades o por eso no hay ningún inconveniente? No, ningún inconveniente. Si ustedes quieren adelantar lo que pueden, háganlo. No hay ningún problema. Sí, sí pueden adelantar mejor, ¿sí? Pero tratemos de cumplir las actividades, pues la actividad uno como es, y si usted quiere seguir adelantando, lo puede hacer, ¿vale? Listo, mis estimados alumnos, siendo que no hay más preguntas, la idea es que nos conectemos cada jueves, ¿cierto? A las 7 de la noche y trabajemos una horita, ¿sí? Con diferentes temas que yo voy a traer que tengan pues relación con los temas que vamos a ver en el diplomado, ¿listo? Entonces, no siendo más, voy acá a detener la grabación y posteriormente yo les estaré haciendo llegar